en Plaza Podcast. Zona VCF. En los albores del verano de 1993, el Valencia presentó oficialmente su primer fichaje para la temporada siguiente. Se trataba de un delantero yugoslavo de 24 años llamado Predrag Mijatović, al que en España habíamos tenido ocasión de ver jugar en un partido de la Copa de la UEFA 2 temporadas antes contra el Sporting de Gijón, formando parte del Partizan de Belgrado, aunque nadie reparara en él. Nadie no, porque Pasieguito, que tenía un ojo clínico para detectar buenos futbolistas, lo anotó en su agenda y acabó trayéndoselo a Valencia por un módico precio. La primera impresión que causó Mijatović en su presentación no fue precisamente favorable. Su camisa, con un estampado imposible que parecía diseñada por su peor enemigo, su aspecto de macarra balcánico y su condición física, algo pasado de peso, no hacían presagiar nada bueno. Sin embargo, antes que comenzara la pretemporada, Mijatović, que pidió ser conocido como Petja, el apelativo familiar derivado de su nombre, se puso en manos de los preparadores físicos y de Paco Real, que entonces era el boro del equipo, y llegó al comienzo del curso en un nivel físico excelente. No tardó en demostrarlo en el terreno de juego, puesto que el futbolista de Podgorica comenzó la temporada como un tiro, erigiéndose en el líder de un equipo que empezó la liga lanzado y era líder a los 2 meses de competición. Pero entonces llegó la tragedia de Karlsruhe, la peor derrota europea de la historia del club y el acontecimiento que abrió la caja de los truenos de un club que vivía momentos de convulsión social. Tras la ignominiosa derrota en tierras alemanas, el club que había encontrado Mijatović a su llegada cambió de cara. Cambió el entrenador, pues Guus Hiddink fue sustituido por Paco Real y Héctor Núñez y después volvió en una maniobra rocambolesca a ocupar el banquillo para acabar la temporada. Cambió el presidente, ya que Arturo Tuzón cedió ante la agobiante presión a la que le sometió Paco Roig y el corifeo de medios de comunicación que vivía de los favores del empresario valenciano. Y cambió el equipo, que cayó en Barrena hasta completar una de esas temporadas mediocres que tanto enervan a la afición valencianista. Mijatović, sin embargo, destacó sobre un grupo de jugadores desorientados, con un ramillete de grandes goles en aquella campaña. En especial uno ante el Logroñés desde el centro del campo que pilló a Lopetegui fuera de sitio. Es decir, como siempre. La temporada siguiente, con un equipo remodelado y Parreira como entrenador, Mijatović volvió a brillar y ayudó al Valencia a llegar a la final de la Copa del Rey, en la que anotó el único gol del equipo en la primera parte de la recordada final del Agua, que perdió 3 días después de iniciado el partido contra el Deportivo de La Coruña. Pero no fue hasta la tercera temporada de Mijatović en el Valencia que el jugador montenegrino se convirtió en la verdadera figura del equipo. Luis Aragonés, entrenador del conjunto, adelantó la posición de Petja y como delantero el montenegrino no solo igualó la histórica marca de 28 goles de Kempes en la Liga, aunque no le sirvieran para ganar el Pichichi, sino que guió al equipo hasta el subcampeonato. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Paco Polit y si te gusta la cultura de Club del Valencia, cada semana tenemos una cita en Plaza Podcast, Veus FC, el podcast sobre historia, protagonistas y testimonios del Valencia Club de Fútbol. Las entrevistas más personales, las tertulias más pasionales, de la mano de las voces que las vivieron en primera persona en Veus FC. Búscalo y suscríbete en Plaza Podcast o en tu plataforma preferida. En lo personal, Mijatović era un profesional modélico, casado y con 2 hijos, al que no se le conocieron devaneos nocturnos en una ciudad que siempre ofrece las más peligrosas tentaciones. Justo cuando el Valencia se encontraba en plena lucha por el título con el Atlético de Madrid, a principios de 1996, se filtró la noticia de que Mijatović había firmado un contrato con el Real Madrid, que pagaría su cláusula de rescisión para incorporarlo a sus filas. El futbolista negó en repetidas ocasiones que fuera a dejar el Valencia, pero lo cierto es que el acuerdo se había firmado durante una cena en el restaurante Cailuce, que en aquellos tiempos era el lugar donde pasaba casi todo lo relacionado con el club valenciano. La temporada acabó y a primeros de julio Mijatović fue presentado como jugador del Real Madrid, que pagó los casi 1.300 millones de pesetas de su cláusula.
En aquel momento, el jugador se convirtió en el enemigo público número 1, ese comodín al que se le echa la culpa cuando las cosas salen mal y al que se le hace un corte de mangas cuando salen bien. Mijatović fue el Judas del Valencia por traicionar la confianza que el club había depositado en él. Durante muchos años, cada desgracia del Valencia, y en esos años fueron bastantes, hacía que el aficionado repitiera la frase «la culpa es del Judas», reduciendo la culpabilidad a un tipo cuyo único pecado había sido negar la evidencia. El resto, su marcha, fue tan comprensible como cuando alguien de nosotros nos ofrece un trabajo mejor, remunerado, en una empresa diferente a aquella en la que trabajamos. Por contra, en los momentos de felicidad, que fueron efímeros los primeros años y generales a partir de 1999, uno de los cánticos más coreados en Mestalla fue «Peja, jódete», para que el montenegrino, a cada éxito valencianista, lanzara espuma por la boca como un monstruo abatido. La culminación de la venganza llegó en el partido de la Champions en que el Valencia eliminó a la Fiorentina en el año 2000, equipo en el que militaba Mijatović tras su paso por el Real Madrid, con un gol en el último minuto. Fue la última vez que se oyó aquel grito vengativo en Mestalla. Curiosamente, la vida canalla de Mijatović no se desarrolló en Valencia, sino en Madrid, donde el montenegrino paseó su palmito y su escaso gusto por el vestir por las discotecas de moda y llegó a pasar por la cama de todas aquellas aspirantes y aspiradoras que querían lograr cierta fama en los programas del corazón compartiendo fluidos con un futbolista famoso. Mijatović se había divorciado de su mujer a su salida del Valencia y el único vínculo que le unía a ella, e irónicamente a la ciudad, era su hijo pequeño, que nació con una enfermedad congénita y dejó en la capital valenciana a cargo de una familia de San Antonio de Benajever. A pesar de que volvería a Valencia durante la temporada 2002-2003 para jugar en el Levante, Mijatović desapareció del imaginario valencianista, que olvidó su traición aliviada por los buenos resultados del equipo a comienzos de este siglo. Tuvo que ser el centenario del club el que volviera a avivar la polémica, ya que Mijatović acudió a los actos programados por el club e hizo acto de contrición pública proclamando su agradecimiento al club que lo había rescatado de una Yugoslavia en descomposición. Sus buenos propósitos solo duraron unos días, ya que a raíz del choque que enfrentó al Valencia con el Real Madrid en Mestalla, a comienzos de abril de este año, Mijatović se destapó con unas manifestaciones en las que afirmaba desear un triunfo del conjunto merengue. El contrapunto ideal para devolver a Mijatović al olvido y la indiferencia de la que, para muchos valencianistas, nunca debió salir. Porque ya sabemos que la primera impresión es muy importante, y es que nunca debimos de habernos fiado de un tipo con aquella camisa estampada de flores y aquel aspecto de macarra balcánico. Plaza Podcast.